La crítica tiene que ver con una situación de reflexión. De pronto con colegas no están tan abiertos o disponibles para la crítica. Hola, mi nombre es Miguel Almanza, soy editor del fanzine electrónico Delfos. Antes que nada agradezco la invitación a Héctor para esta ronda de preguntas respecto a la ciencia ficción mexicana. Muchas gracias. Sí es necesaria y claro que es posible la crítica a la ciencia ficción mexicana. Primero creo que es necesaria porque la crítica es parte del proceso del arte, o sea, en general. Y creo que lo que sobrevive a la crítica después de ese proceso, pues es lo que llamamos arte a largo plazo. Lo que persiste y a través de la misma crítica se engrandece con ella, ¿no? Incluso de las críticas que podrían parecer más destructivas. Si la obra persiste a lo largo del tiempo, después de este proceso colectivo que sería la crítica, pues yo creo que es cuando se le puede considerar arte, ¿no? En específico, la ciencia ficción mexicana, pues no creo que tenga que ser distinta en este proceso. Creo que la mayor imposibilidad para realizar la crítica se debe a un ambiente de evitación de conflictos. Es decir, no tanto tiene que ver con una falta de profesionalización. Bueno, tal vez sí, debería ser un poco más tomado por la academia también, prestarle más atención. Pero creo que el mayor problema es esta evitación de tratar de ganar cierto prestigio y al mismo tiempo evitar conflictos con otras partes o personas o grupos del gremio, ¿no? Entonces creo que hay que aprender a hacer la crítica, por un lado, una crítica responsable, es decir, con argumentos, con reflexión. Y por otro lado también tendríamos que estar dispuestos a escucharla, ¿no? A tomar la crítica como una situación que es parte de nuestro proceso y como creativos o como publicadores y aprender de ello. En cuanto a criterios, yo creo que hay una variedad inmensa, es bastante amplia. Desde elementos tópicos, por ejemplo, para llamar a una situación ciencia ficción. Lo tópico puede ser pues desde extraterrestres, tecnología, computadoras, pero esos son como los tópicos más usuales, ¿no? Como elementos de la ciencia ficción, que algunas personas creo que de repente confunden estos criterios como que mi historia no es ciencia ficción si no tiene alguno de estos elementos, ¿no? Entonces, pues no creo que sea así, yo creo que esa es una sobresimplificación. Autores como Philip K. Dick cuestionaban esta parte de ver la ciencia ficción como una cuestión de tecnología o de futurismo, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que puede ser más amplio, y algo que me gusta de la definición de Philip K. Dick en una conferencia que él da tiene que ver con la cuestión de la contextualidad de la ciencia ficción. Es decir, lo verosímil va cambiando conforme al contexto de nuestra sociedad. Lo que era verosímil en tiempos de Julio Verne o en Mary Shelley, cuando se hizo Frankenstein, ya no es verosímil en ese momento, ¿no? En ese momento eran argumentos plausibles, ahora nos suenan demasiado fantásticos o bueno, imposibles en el sentido material, por tanto fantásticos ahora nos parecerían, ¿no? Entonces Philip K. Dick lo que dice es que ese tipo de márgenes para marcar qué es ciencia ficción y qué no, pues no son fijos, ¿no? Van a depender del contexto. En ese sentido yo creo que es la complejidad para poder uniformar criterios. Es decir, va a depender del contexto de cada sociedad y de cada tiempo. Entonces no creo que sea posible uniformarlos.
y tampoco creo que sea necesario, o sea, no creo que sea necesario. Creo que parte de la variedad de perspectivas que se da respecto a lo que es fantasía o ciencia ficción, parte de esa situación que no termina de ser definida del todo. Fantasía, ciencia ficción, y aquí yo lo uno, lo veo bastante junto, es un, pues sí, es un margen, una frontera fluctuante, como una playa, ¿no? Entonces, no es algo que se pueda fijar de manera unívoca o que podamos decir uniforme, ¿no? De hecho, eso creo que es la parte más interesante de esta situación de ciencia ficción y fantasía, porque por pequeños elementos o márgenes, de pronto se está de un lado o del otro, o parece oscilar un texto o una idea, ¿no? Es pues precisamente un espacio liminal, ¿no? Así que no creo que sea posible informarnos, pero tampoco creo que sea necesario. De hecho, eso es parte de lo positivo de la fantasía y ciencia ficción, que es bastante compleja. Bueno, yo como antologador bueno, editor del fanzine electrónico de Delfos, nosotros somos Visión Mexicana de Fantasía y Ciencia Ficción, Horror y Terror. Entonces, esa es nuestra línea editorial. Desde esta perspectiva, es mi primera herramienta para decir que, como criterio, qué voy a publicar y qué no. Tiene que ver con la línea editorial en primera instancia. En ese sentido, yo trato de juzgar ciertos elementos, por ejemplo, en esta parte de la ciencia ficción, pero también de una perspectiva particular de lo que el mexicano haciendo ciencia ficción puede ver. Quisiera encontrar la fantasía o la ciencia ficción que solamente se puede generar desde nuestra particularidad social y étnico-cultural de esta parte del mundo. Entonces, especialmente para el fanzine de Delfos, yo creo que eso es lo que busco. A lo mejor está medio complicado lo que acabo de comentar o muy abstracto, pero esa es la idea. O sea, sí es una idea. Sin más que nacionalismo, no me interesa el nacionalismo. Trato de abarcar esta variedad y diversidad específica de nuestro país, ¿no? De nuestra región cultural, de nuestras raíces culturales, étnicas, mestizas, ¿no? Y pues desde ahí también, ya en lo general para la ciencia ficción, me interesan los temas que son importantes a nivel radical, como la condición humana, nuestra relación con la sociedad, nuestra relación con la tecnología, nuestra relación con social, ¿no? Las propuestas que pueden haber o los cuestionamientos que hay de ello, ¿no? Aparte, creo que del mito de la fantasía y ciencia ficción también, o pues un mito o mala impresión que tiene el público en general, es que la ciencia ficción o la fantasía no habla de nuestra realidad. Y yo en general creo que sí, habla de una manera metafórica, con parábolas, alegórica, pero sí habla de nuestra sociedad, ¿no? Y entonces es por eso que creo que es también muy interesante y también nos permite decir las cosas, tocar temas problemáticos o tabú de una manera mucho más directa al tiempo que es indirecta, no sé cómo explicarlo, ¿no? Entonces todos estos son muchos elementos, ¿no?, que uno puede tomar en cuenta para juzgar una obra, así que sí es un tema muy amplio. El ejercicio creativo y pues sí, el ejercicio también crítico, creo que terminan siendo ejercidos por diferentes personas, pero no porque deba ser, en el sentido de imposición, no, sino que ambas partes son muy complejas. Entonces, no es muy complicado que termines haciendo una cosa u otra. Por ejemplo, yo que estoy ahora editando desde hace casi 3 años, la edición me ha enseñado mucho desde la parte crítica, ¿no? Desde la parte como yo puedo encontrar fallas en un texto, en un cuento, en una forma literaria, detectar clichés, detectar incluso pues sí, situaciones más complicadas como plagios o
pues diversos elementos con los que uno va a toparse para poder criticar un texto, ¿no? Entonces, lo que yo hago a la hora de editar ciertamente le quita tiempo a mi escritura creativa, ¿no? Aunque yo sigo escribiendo, escribo cuando puedo, en ese sentido sí le estoy dedicando menos tiempo, porque mi atención y mi mente está pensando constantemente en cómo hacer análisis de textos y cómo yo voy mejorando mis criterios para poder tallerearlos, ¿no? Entonces, porque también yo tallereo, hacemos un taller, organizo un taller vía internet, y para mí estas son herramientas constantes que estoy manejando, y en este momento yo estoy más concentrado tal vez en editar, y desde ese punto de vista en la crítica, no tanto en la creatividad. Entonces yo creo que terminan separándose porque es muy complejo, no puedes hacer las dos cosas a la vez plenamente. Yo edito porque pues creo que es parte del proceso de escritor, y hay muchos escritores que también ejercieron como editores, ¿no? Entonces me parece a mí muy interesante, y pues uno trata de seguir los pasos de la gente que admira, ¿no? Como Harlan Ellison, Joseph Campbell, ¿no? Por decir algunos, ¿no? Entonces, o sea, es complicado, se termina separando, yo creo. Te terminas especializando en una cosa o en otra. Mi experiencia y mi postura, bueno, mi postura a la crítica es abierta. Yo creo que estoy abierto a la crítica siempre. Y bueno, en el taller, que mucho de esto que yo hago tiene que ver con un taller literario que organizo, o el taller Delfos, tiene que ver con la crítica, es lo que hacemos en un taller. Es una crítica que trata, pues sí, de ser constructiva, en el que aprendemos todos. Tanto yo como analizante, o la persona que analiza, como hasta el observador, alguien que está ahí, aprende mucho. Ya es una práctica literaria desde el punto de vista. No estamos teorizando, para mí es la teoría aplicada directo al texto. Y claro, en colectivo también me parece muy interesante, porque no es la perspectiva solamente del tallerista o del profesor o el coordinador, es la perspectiva de todo un grupo que puede aportar distintas visiones de lo que se está haciendo en el papel, en el cuento, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia, mucho de eso tiene que ver con talleres. Ahora ya en lo general, de pronto con colegas, ciertamente la mayoría de los colegas así más o menos cercanos, no están tan abiertos o disponibles para la crítica, ¿no? Es complicado, ¿no? El escritor o el artista en general, y especialmente creo que en estos últimos tiempos, tiene un ego delicado en ese aspecto, y es muy, lo que decíamos, ¿no? Conflictivo, y creo que es una de las razones por las cuales a veces nos abstenemos de hacer reseñas críticas o literarias respecto a una obra u otra. Bueno, para mí, más allá de la interpretación de gusto, yo lo que busco en un texto tiene que ver con su compromiso humano. En ese sentido, su autenticidad, su interpretación humana de la realidad y la expresión de ello en la obra misma. Yo creo que eso es lo que más valoro. Y este aspecto de la autenticidad del escritor creo que es de los aspectos que a mí más me atraen, y al mismo tiempo creo que es complejo de explicarlo, ¿no? Pero ese sería lo que yo más valoro de un texto, independientemente de los aspectos técnicos. A veces el aspecto técnico puede no estar tan bien logrado, pero la parte auténtica, si logra ser así de radicalmente humana, pues me atrae mucho, ¿no? Es algo que valoro pues demasiado. Pues no creo que la crítica de la fantasía o de la ciencia ficción mexicana deba recaer en una institución en específico. Yo creo que, como decía en un inicio, la crítica es un proceso colectivo. Cualquiera puede lanzar una crítica. Tal vez lo que me parece más importante es
entender qué es una crítica. O sea, una crítica no es una opinión superficial o señalar simplemente el defecto o tratar de tumbar la obra o criticar, precisamente señalar los defectos de la obra o de alguna persona para simplemente tumbar su trabajo o desacreditarlo. Yo pienso que eso no es crítica. La crítica tiene que ver con una situación de reflexión. La reflexión conlleva en el sentido conocimiento, lleva, pues sí, análisis, razonamiento, y no solo eso, la crítica conlleva también una propuesta. No se puede quedar solamente no me gustó, ¿no? Y es algo que yo también pido mucho en el taller. Si me gustó o no me gustó, no es una crítica, no me estás diciendo nada, es totalmente superficial. Tienes que explicarme con argumentos en qué parte te gustó y por qué, ¿no? O al contrario, aquí creo que hay un defecto en el texto y creo que se puede arreglar de este modo, ¿no? En un taller también hacemos eso, ¿no? El taller Delfos, yo trato de que eso sea de ese modo. Parte de una regla personal es que yo no voy a hacer una crítica o una sugerencia a un texto si no tengo un argumento técnico claro. Muy bien. No se puede quedar en una cuestión puramente subjetiva. Trato de apoyarme en algo que va más allá de mis gustos personales, ¿no? Entonces, más que la crítica deba de recaer en alguna institución en específico, cuestión que yo no creo que sea necesario, que yo espero que no pase. Bueno, algunas veces hemos fantaseado con tener un premio similar al premio Nebula o al Minotauro en otros países. En ese sentido necesitaríamos pues un jurado, un especialista, pero incluso ahí yo pienso que se necesitaría primero que, pues sí, en este ideal, pues, que no se centralizara, que fueran distintos tipos, ¿no? Distintos tipos de personas, es decir, editores, escritores, lectores especializados, críticos, académicos o no académicos, ¿no? Si buscamos un jurado bastante variado, pues sí creo que sería interesante, ¿no? Poder contar con a lo mejor algún tipo de premio nacional de fantasía o ciencia ficción, ¿no? Digo, hay algunos, ¿no? Está el Premio Puebla, pero tampoco eso implica que se deba, pues sí, recaer en la crítica a una institución únicamente, ¿no? La hacemos todos, la crítica al arte, a las obras sociales, en ese sentido, cuando ya son publicadas, ya son colectivas, la hacemos todos, sea porque la recordamos, porque la recomendamos, o por en este caso nosotros la publicamos, hacemos una crítica de lo que sí es publicable y de lo que no al momento de publicar, y también el público cuando nos elige para leernos o no. Así que, no, ojalá que nunca se centralice la crítica en unos cuantos, ¿no? Es un proceso complejo, variado y colectivo. Y qué bueno. Muy bien, paso el holoproyector a Mayra Daniel, Yesenia Jasso y Carmen Macedo. Muchas gracias por la invitación. Saludos, hasta luego.